Hola estudiantes, bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 2 trata de los modelos atómicos. En el siglo V a.C., Leucipo fue el primero que planteó la discontinuidad de la materia. Hasta ese momento existía una suposición natural en el que se afirmaba que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que fuera, siempre podía dividirse en trozos aún todavía más pequeños. Su discípulo, Demócrito, fue el primero que intentó idear el concepto de átomo para justificar lo que su maestro planteaba. Ambos contribuyeron al atomismo, pero no se apoyaron en ningún experimento riguroso. Este modelo de explicación de la materia fue prácticamente olvidado, en favor del modelo dado por Aristóteles. Durante la Edad Media prácticamente no hubo aportaciones en cambiar el tipo de concepción sobre la materia. Fue a partir de la química moderna, a los inicios del siglo XIX, cuando se intentó buscar explicación a las diferentes leyes ponderables que se habían estudiado. Dalton, el cual ya había contribuido en alguna de ellas, finalizó enunciando una teoría atómica, rescatando los modelos de Demócrito y Leucipo. Esto ocurrió en el año 1808. El modelo atómico de John Dalton plantea una serie de postulados para describir la materia. El primero considera que la materia está dividida en unas partículas indivisibles e indestructibles denominados átomos. El segundo postulado comenta que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, presentan igual masa e iguales propiedades. Para el tercer postulado comentó Dalton que los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. En el cuarto, los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí, además en una relación constante y sencilla. Un ejemplo fue la idea de agua, que para Dalton estaba formada por un átomo de hidrógeno y otro átomo de oxígeno. Como quinto postulado, los átomos no se pueden crear ni destruir. Si un compuesto se descompone, los átomos se reagrupan para formar otros, sin alterarse. Independientemente de la concepción de la materia, los conceptos fundamentales sobre los fenómenos eléctricos ya se conocían desde hacía tiempo. En 1897, Thomson, mediante experimentos en tubos de descarga, descubrió los llamados rayos catódicos, que estaban formados por partículas con carga negativa que llamó electrones. Además, determinó la relación masa-carga de estas partículas, la que podemos observar en pantalla. De modo general, el experimento consistía en un tubo de descarga al vacío, en el que se producía una elevada diferencia de potencial entre los electrodos. En el interior de dicho tubo se observaba un rayo catódico que iluminaba el interior. Puesto que en el interior no existía materia, ya que se había realizado un elevado vacío, las únicas partículas podían haber surgido de los mismos electrodos, debido a la diferencia tan elevada de potencial. El rayo, posteriormente, era atraído hacia la placa positiva de un condensador y finalmente iluminaba una pantalla fluorescente donde incidían los electrones. La consecuencia más importante que implicó este experimento fue el descubrimiento de que los átomos podían destruirse en partículas más pequeñas, contradiciendo el modelo atómico de Dalton. En 1909, Robert Millikan
y su colaborador midieron la carga del electrón utilizando gotitas de aceite en suspensión en un experimento. Posteriormente, con este dato, emplearon la relación de Thomson para calcular la masa. Podemos observar una descripción de dicho experimento en la parte inferior de la diapositiva. El experimento consistía en introducir unas gotas de aceite producidas por un atomizador. Estas gotas de aceite caían a través de un hueco de la placa superior. A continuación se aplicaban rayos X en la parte inferior para liberar cargas del aire interno, que eran atrapadas por las gotas de aceite que iban cayendo por el hueco de la parte superior. Así se lograba que los electrones provenientes de la acción de estos rayos X sobre el aire interior fueran medibles y observables en un microscopio. Estas partículas en suspensión permitieron el cálculo de la carga eléctrica del electrón, la cual tenemos aquí a continuación, y de su masa. Joseph Thomson, partiendo de la información que se tenía hasta ese momento, presentó algunas hipótesis en 1898 y 1904, intentando justificar dos hechos que se habían observado. Por una parte, la materia es eléctricamente neutra, lo que hace pensar que además de electrones, debe de haber partículas con carga positiva. Por otra parte, los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no así las cargas positivas. Propuso entonces un modelo para el átomo, en el que la mayoría de la masa aparecía asociada con la carga positiva, dada la poca masa del electrón en comparación con la de los átomos, y suponiendo que había un cierto número de electrones distribuidos uniformemente dentro de esa masa de carga positiva. Una especie de modelo de pastel con pequeñas pasas incrustadas, como se puede observar en la imagen de la pantalla. El modelo atómico de Thomson se puso a prueba. Los colaboradores de Rutherford, discípulo de Thomson, realizaron un experimento de bombardeo de una lámina de oro mediante el uso de partículas alfa. La radiactividad había sido descubierta hacía muy poco tiempo, y se conocía que las partículas alfa procedían de uranio radiactivo. Además, tenían mucha energía y eran de carga positiva. En el experimento se puede observar cómo se utiliza la fuente de partículas alfa como cañón para dispararlas contra una lámina. Siguiendo la idea de Thomson, los átomos son compactos y en principio, cuando incidieran las partículas alfa, el efecto que se debería de observar era muy distinto del que se experimentó. Alrededor de la lámina de oro se había situado una película en la que se pudieran visualizar los diferentes impactos de rebotes o de desvíos de las partículas alfa. Para sorpresa de los colaboradores de Rutherford, se observó que prácticamente las partículas atravesaban la lámina y los impactos sucedían en la parte posterior. Esto implicaba que la idea conceptual de átomo de Thomson no debería ser correcta, puesto que prácticamente deberían de estar huecos para que pudieran estas partículas atravesar y llegar al final de la película. Ya en 1886, Eugene Goldstein, al trabajar con un tubo de descarga de cátodo perforado, observó otro tipo de rayos que procedían del ánodo. Estos rayos atravesaban las perforaciones del cátodo y por ello se les llamó rayos canales. Podemos ver el experimento realizado por Goldstein en la imagen siguiente. Goldstein postuló que estos rayos estaban compuestos por partículas positivas, las que posteriormente se les llamó protones.
en la parte inferior de la diapositiva podemos observar los datos para el protón en cuanto a su carga eléctrica, que es la misma que la del electrón pero en signo opuesto, y en cuanto a masa. La comunidad científica conocía que en la gran mayoría de átomos su masa era mayor que la suma de las masas de los protones más la de los electrones. Chadwick, en 1932, realizó un experimento para indagar el tipo de partícula que podía encontrarse en el interior de los núcleos. Mediante el experimento, Chadwick descubrió una tercera partícula, a la cual denominó neutrón. Para ello empleó átomos de beridio que fueron bombardeados con partículas alfa. Este bombardeo provocaba la emisión de los átomos de una reacción compuesta por partículas de masa aproximadamente igual a la del protón, pero de carga eléctrica nula, ya que no se desviaban por los campos eléctricos. Los datos del neutrón se observan en la parte inferior, en la que se observa una carga cero y una masa un poco superior a la del protón. Según los inesperados resultados del experimento de bombardeo de una lámina de oro con partículas alfa, Rutherford concluyó que el átomo estaba prácticamente vacío. Estaba formado por un núcleo que era positivo y contenía el peso del átomo, y una corteza que son los electrones girando alrededor de este núcleo. En 1911, Rutherford publica su modelo atómico, diciendo que el átomo contiene una parte positiva, una negativa y una neutra. Contiene un núcleo y una corteza. Rutherford concreta más su modelo atómico, indicando que en el núcleo se encuentran las partes positivas y neutras, y que son las que contienen el peso del átomo, mientras que en la corteza son los electrones los que giran alrededor de este núcleo en órbitas circulares y elípticas. Uno de los ejercicios más corrientes sobre el modelo atómico de Rutherford es el relleno de la tabla de partículas subatómicas. A la hora de representar un átomo de un elemento, podemos emplear una simbología como la que aparece en pantalla. En ella vemos que existe un símbolo para cada elemento, un número másico, el cual es la suma de los protones más los neutrones, que emplearemos en el cálculo de relleno de tabla, y un número atómico, el cual, que es el número de protones, nos sirve para ordenar los elementos en la tabla periódica. Además de estas reglas, debemos de conocer que si el átomo es neutro, el número de protones coincide con el de electrones. Para el caso en que tengamos iones, si perdiéramos electrones, tendríamos que dejar un signo positivo en el símbolo, lo que corresponde a un catión. Por el contrario, si ganamos electrones, nos queda el símbolo con signo negativo, correspondiente a un anión. Podemos ver en la tabla a continuación ejemplos de lo que han realizado para obtener las distintas partículas. En el caso del nitrógeno, su número atómico es 7, el másico es 14, lo que nos dan los protones y los neutrones con el cálculo empleado de la fórmula. Por otra parte, como observamos que existe un +3 encima del símbolo, lo que nos indica que el número de electrones debe ser 3 unidades inferior al de protones. Para el caso opuesto de tener cargas negativas, podemos ver lo que sucede con el bromo. El número atómico y el másico nos han permitido obtener el de protones y neutrones, como en todos los otros casos. Pero la presencia de una carga negativa nos indica que el número de electrones debe de ser una unidad superior a la de los protones. Contradiciendo uno de los postulados de Dalton, se observa que existen átomos especiales, en el cual
Por ejemplo, el número de partículas es idéntico, aun siendo diferentes elementos, o siendo el mismo elemento, poseen diferente número de partículas. Definimos el concepto de isótopo como aquellos átomos de un mismo elemento con igual número atómico, pero con diferente número de masa. Esto es debido a que presentan un número diferente de neutrones. Como ejemplos de isótopos podemos hablar de la familia del carbono, en el que aparece el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Al igual que en el carbono, otros elementos como el uranio, el hierro, el cloro, el hidrógeno, poseen variedad de isótopos. Para el caso del hidrógeno son famosos el protio, el deuterio y el tritio. Otro concepto que debemos de conocer son los llamados isobaros. Átomos de diferentes elementos químicos con diferente número atómico, pero con igual número de masa. Esto es debido también a la presencia de mayor o menor número de neutrones. Podemos ver ejemplos en la parte inferior. Siendo diferentes elementos, tienen el mismo número másico. En 1913, Niels Bohr, discípulo de Rutherford, intentó realizar un modelo atómico capaz de explicar los defectos del modelo propuesto por su maestro. El modelo de Rutherford no justificaba la estabilidad de la materia ni los espectros de emisión que se habían observado. Para ello, Bohr describió su modelo atómico basándose en el átomo de hidrógeno. Situó en el núcleo un protón y el electrón alrededor de este núcleo girando en órbitas circulares. La teoría del electromagnetismo clásico, establecida por Maxwell, predecía que una partícula cargada moviéndose en forma circular alrededor del núcleo provocaría que los electrones emitiesen energía y, tarde o temprano, cayesen en el núcleo. Para superar este problema, Bohr supuso que los electrones únicamente se podían mover en órbitas específicas, cada una de las cuales caracterizada por su nivel energético. Por tanto, los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, ocupando la órbita de menor energía posible, o la órbita más cercana posible al núcleo. Para el caso de átomos polielectrónicos, el número de líneas de los espectros resulta ser tan elevada que el modelo atómico de Bohr es insuficiente para justificarlas. Por otra parte, los efectos fotoeléctrico y de Compton nos obligan a entender a la naturaleza con un concepto ondulatorio. Hasta que se estableció la nueva física cuántica, no se propuso un nuevo modelo mecanocuántico que justificara los fenómenos observados anteriormente. Este modelo mecanocuántico es el modelo aceptado actualmente y fue expuesto en 1925 por Heisenberg y Schrödinger. Entre sus aspectos característicos está la dualidad onda-partícula. Broglie propuso que las partículas materiales tienen propiedades ondulatorias y que toda partícula en movimiento lleva una onda asociada. Otra característica es el principio de indeterminación de Heisenberg, que establece que es imposible situar a un electrón en un punto exacto del espacio. Las ecuaciones del modelo mecanocuántico describen el comportamiento de los electrones dentro del átomo y recogen su carácter ondulatorio y la imposibilidad de predecir sus trayectorias exactas. Así se estableció el concepto de orbital, región del espacio del átomo donde la probabilidad de encontrar un electrón es muy grande. Podemos observar en el dibujo de la derecha un supuesto átomo descrito según el modelo mecanocuántico. En él se observan las distintas zonas de probabilidad u orbitales en los que estarían situados los distintos electrones. A continuación vemos la forma de los diferentes orbitales atómicos que existen para el modelo mecanocuántico. En cada uno de los orbitales
llegan a estar presentes hasta 2 electrones. El primer tipo son los de modelo esférico, o conocidos como orbitales S. Son de diferente tamaño en función del nivel de energía que posean. Los más energéticos tienen sus electrones situados más alejados del núcleo. Hemos visto el 1s, el 2s, el 3s y así sucesivamente irían aumentando en tamaño. Otro tipo de orbital es el orbital tipo P, en el cual se pueden ver distribuciones diferentes en función de los ejes. Estos orbitales tipo P tienen 3 subniveles, conocidos como Px, Pi y Pz. Al igual que ocurría con el orbital S, los orbitales P aumentan en tamaño en función del nivel energético. Es decir, los del nivel 2P, los cuales podrían ser estos mismos, son algo más pequeños que los orbitales 3P, 4P y así sucesivamente. Cada orbital puede ser ocupado por 2 electrones. Como los tipo P tienen 3 subniveles, el total de electrones para poder incorporar en general en un nivel P llegan a ser hasta 6. Otro tipo de orbitales son los tipo D. Estos presentan 5 subniveles, como se pueden observar en la pantalla. Al igual que ha ocurrido con los anteriores, aumentan en función del nivel energético. Es decir, los 3D, 4D, 5D cada vez son más grandes en tamaño. Cada orbital puede ser ocupado por 2 electrones, lo que da un total de 10 electrones en un nivel total o general de orbital D. Por último tenemos los orbitales tipo F, los cuales son de 7 subtipos diferentes. Estos son ocupados por 2 electrones cada uno, lo que nos da un total de 14 electrones en un orbital general tipo F. Al igual que ha ocurrido en los orbitales anteriores, estos orbitales son de mayor tamaño en función del nivel energético en el que se encuentren. Por ejemplo, un 4F siempre será de tamaño o zona probabilística mucho más pequeña que no la de un 5F. El ejercicio más corriente para el modelo mecano-cuántico es la organización de la configuración electrónica alrededor del núcleo. Para ir ordenando los electrones en función del valor energético, se emplea el diagrama de Müller, el cual es una regla mnemotécnica que nos permite ir rellenando los distintos niveles. Empezaríamos por el nivel 1S, saltando posteriormente al 2S, seguido del 2P, 3S, 3P, 4S, 3D y así siguiendo las diagonales que observamos en el dibujo. El nivel 4S, como hemos podido apreciar, tiene menor energía que en orbital 3D. Y esto, la regla mnemotécnica lo tiene en cuenta. Otro diagrama que sirve para ir situando electrones es el diagrama de flechas. En este se van colocando los diferentes electrones, posicionándolos desde el nivel inferior al superior con flechas hacia arriba o hacia abajo, indicativas de los 2 electrones que van ocupando cada orbital. El que tengan direcciones opuestas está relacionado con el spin. El spin es un concepto que durante este curso no lo vamos a estudiar. Cursos posteriores lo analizaremos. La ventaja de los diagramas de flechas es que nos permiten entender que cuando realizo ocupaciones de los niveles energéticos, los electrones deben de estar lo más desapareados posibles. Como podemos ver en el ejemplo, a la hora de rellenar el nivel 2P, se han situado electrones ocupando todos los distintos tipos de orbitales P, aunque queden parcialmente ocupados, sin llegar a rellenarlos totalmente. En la parte inferior vemos ejercicios de ocupación de electrones para los distintos átomos que aparecen.
Se han seguido la configuración electrónica para el caso del magnesio, el fósforo, el cloro y el rubidio, realizando el diagrama de Müller. Como podemos ver, los orbitales s están ocupados por 2 electrones como máximo, los p por 6, los d por 10 y los f con 14. Además, en la tabla se observa el número de electrones desapareados para cada uno de estos elementos. Los electrones de valencia son aquellos de mayor energía, ubicados en la capa más externa del átomo. Los pasos para calcular estos electrones de valencia son los siguientes. Primero se escribe la configuración electrónica del elemento. Después se marca la capa más externa, es decir, el último nivel de energía. El último paso sería sumar los electrones de este último nivel de energía, obteniendo los electrones de valencia. Vemos como en el hidrógeno el último electrón que había quedado era el 1s1, el único que existe. Por lo tanto tenemos un electrón de valencia. Para el caso del oxígeno, el nivel 2 presenta hasta 6 electrones, mientras que para el caso del cloro, el nivel 3 presenta hasta 7 electrones. El comportamiento químico de los átomos viene determinado por la capa de valencia, de ahí la gran importancia de estos electrones de valencia. Los átomos buscan su máxima estabilidad adoptando una configuración electrónica similar a la del gas noble más próximo. Esta estabilidad se debe a que tienen una estructura de capa cerrada. Para alcanzar esto último, los átomos se ionizan. A continuación vemos ejemplos de ionización de algunos de los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, en el caso del sodio, se intenta eliminar el electrón del último nivel para así alcanzar una estructura de configuración electrónica similar a la del neón. Para el caso del oxígeno, se necesitan adquirir 2 electrones. Por lo tanto, el último nivel pasa a convertirse en un 2p6, adquiriendo también así la configuración electrónica del gas noble neón. Ahora veremos la relación entre el modelo mecano-cuántico y el sistema periódico. En 1869, Dmitri Mendeleev propuso una tabla en la que los elementos químicos conocidos se colocaban en orden creciente de su número atómico. Esta fue modificando su forma en función de los nuevos descubrimientos atómicos. La localización de un elemento en una de las casillas de la tabla periódica depende de su configuración electrónica, especialmente de la capa de valencia. Todo elemento se puede situar siguiendo una fila o columna de la tabla periódica. Las filas o periodos vienen marcados por el mayor nivel energético observado en la configuración electrónica del elemento. Las columnas vienen marcadas por el número de electrones que se observan en el último orbital de la configuración electrónica. Esto nos permite separar la tabla periódica en distintos grupos. Existen elementos que terminan su configuración electrónica en un orbital S, los cuales se incorporan en el bloque llamado bloque S. Otros terminan en el D, bloque D, otros en el bloque P y otros en el bloque F. Las propiedades periódicas son aquellas cuyo valor está relacionado con la posición que ocupa el elemento en el sistema periódico. Estas propiedades son el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. El radio atómico es la que vamos a analizar, puesto que las demás propiedades se estudiarán en cursos posteriores. Podemos observar cómo conforme vamos bajando en las columnas, los elementos aumentan en tamaño. Esto tiene lógica con lo que hemos observado en las configuraciones electrónicas.
Cada orbital aumentaba en tamaño al aumentar el nivel energético. Si analizamos simplemente como ejemplo la primera columna, la de los alcalinos, el hidrógeno, su último orbital era el 1s, mientras que el litio es el 2s, sodio 3s, potasio 4s, rubidio 5s y cesio 6s. Estos orbitales cada vez son más grandes, puesto que los electrones están más alejados del núcleo. Para la redirección de las filas, vemos que conforme nos desplazamos hacia la derecha, el radio va disminuyendo. En principio no tendría lógica con el número de electrones que va aumentando, pero teniendo en consideración los efectos de atracción de carga eléctrica dados por la ley de Coulomb, las cargas positivas tiran o ejercen mayor fuerza de los electrones exteriores situados en un mismo nivel. Si analizamos una de las filas, por ejemplo la tercera, el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, tienen un tamaño que va disminuyendo. Esto es debido a que, aunque todos pertenecen al nivel 2, la fuerza de atracción eléctrica es mayor debido al mayor número de cargas positivas y negativas presentes en los átomos. Para terminar la unidad, hablaremos sobre el carácter metálico de los elementos presentes en la tabla periódica. El carácter metálico es la capacidad para perder electrones que posee un elemento. Esto nos permite diferenciar la tabla prácticamente en dos grupos generales. A unos los conocemos como metales, los cuales son elementos que tienden a perder electrones para alcanzar la configuración de gas noble. Estos tienden a formar cationes. El otro grupo serían los no metales, elementos que tienden a ganar electrones. Similarmente conseguirían la configuración de gas noble, pero esta vez formando aniones. Entre ambos grupos existen los denominados semimetales, que tienen un comportamiento intermedio. En la tabla inferior se puede observar los distintos grupos en función del carácter metálico. Los gases nobles están aquí incorporados como no metálicos, pero podrían considerarse como otro grupo aparte.